te damos la bienvenida, Norma. Muchas gracias por participar con nosotros. Esta es una instancia que hemos estado realizando hace ya bastantes semanas. Es una experiencia que hemos venido tratando de realizar para compartir también información y que se sumó a esta experiencia del COVID que nos tiene a todos un poco encerrados. Entonces la idea también es ir generando una instancia de comunicación y también para poder compartir información. Así que muchas gracias por unirte a nosotros. En el caso... No, el agradecimiento es mío, ¿no? Por haberme convocado. En realidad para mí es, si bien es una responsabilidad, creo que es la manera de poder acercarme a ustedes y a todos los que están interesados, en especial los jóvenes, porque creo que quizás uno puede leer un autor o puede escuchar alguna conferencia, pero la posibilidad de este tipo de comunicación es mucho más amplia Sí, y mucho más perfecto. directa y mucho más al alcance de la gente. Eso es lo que aprendimos en estos tiempos difíciles, pero que quizás uno está en su casa y está escuchando verdaderamente cosas que les interesa de una manera tranquila y sin tanto tiempo de trasladarse y todo lo que implica, ¿no? Así que creo que está muy bien. Muchas Bien, muchas gracias. gracias. Sí. Bueno, para los chicos en general, te cuento, Norma, que una gran presentación no vamos a hacer porque en cada charla que hemos hecho te hemos nombrado, te hemos referido tu libro. Para los que no se han conectado en oportunidades anteriores, Norma es una fonoaudióloga argentina, tiene una amplia experiencia, ha publicado, ¿cierto?, una gran cantidad de textos, ha diseñado un método, el método Chavaro, y vamos a ir dejando también en las referencias la página de Norma, que es normachavaro.com, donde también pueden acceder al contenido. Norma tiene una gran cantidad de publicaciones, tiene su método y en general tiene una propuesta bastante interesante, la cual hemos tratado de referir de la mejor forma posible en las presentaciones anteriores que hemos hecho, y por este motivo, después de tantas referencias, decidimos mejor contactarnos con ella para poder tener también de primera mano esta visión, ¿cierto?, que ella tiene de esto del sistema estomatognático, de las unidades funcionales, y poder también ir analizando, ¿cierto?, en conjunto todas estas propuestas, que para muchos de nosotros en algún minuto son bastante nuevas, pero que por lo que ya hemos conversado con Norma, son propuestas que vienen de hace muchos años y que nos generan también una mirada bastante distintiva, ¿cierto?, y diferencial a la formación incluso que hemos tenido nosotros mismos en pregrado. Así que por este motivo, Norma, te damos las gracias nuevamente y bueno, quedamos en tus manos para escuchar tu presentación. En realidad, tú tuviste la deferencia de enviarme tu libro, tu publicación de biomecánica de la dilución, que realmente para mí fue una enorme satisfacción ver que profesionales jóvenes han tomado esa posta que uno en algún momento puso y han desarrollado y profundizado y aplicado digamos, al día de hoy. Uno trabaja mucho en la vida y consigue encontrar puntas, ¿no?, de las verdades que no serán absolutas, pero por lo menos son puntas. Y cuando es docente, tengo 35 años de ser docente de la universidad y otras instituciones, lo que aspira, y cuando uno escribe y realmente desarrolla una idea basada lógicamente en sustento científico, evidentemente la satisfacción mayor es verlos a ustedes, que capitalizan eso y lo transforman, aplicando todas las nuevas tecnologías y adaptando esta base a lo actual.
Entonces, un maestro, ¿qué es lo que quiere? Que sus alumnos lo superen. Si no, no existiría la ciencia. Sí, La ciencia avanza así. sí, un punto que nos gustaría agregar antes de que comiences tu presentación es que el trabajo que realizamos, yo digo realizamos porque en realidad me he dedicado yo a escribir, pero tengo muchos colegas con los cuales hemos recopilado Me información. imagino. eh, Básicamente fue muy difícil en términos del acceso a la información. Nosotros siempre comentamos en las charlas de que tenemos nosotros como fonoaudiólogos de Latinoamérica dos limitantes. La primera es que somos muy malos para el inglés. Eso es una limitante, pero tremenda para todas. Y la segunda, esta dificultad en el acceso a la información, a los Sí, contenidos y a la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que nos sí, ocurre? Básicamente que en el minuto de generar, por ejemplo, los libros y generar, nosotros también desarrollamos una metodología de intervención. Teníamos como limitante primero que tuvimos que aprender a leer en inglés, a estudiar en inglés y a generar mucho contenido también en este idioma. Y el segundo era que notamos que hay un delay en términos de la información y también del acceso a las tecnologías. Tenemos unos 12 a 15 años de retraso en la llegada de tecnologías acá, y en ese proceso nos ocurrió que fue muy satisfactorio para nosotros poder encontrar información en español. Esa información en español la encontramos en tu libro. ¿Y qué fue lo que notamos? Fue algo que hablamos ayer. Leyendo fonoaudiólogas que están muy actualizadas en deglución, como por ejemplo Janessa Humbert, Bonnie Martin Harris, que son autoras que son muy 2020, muchos de sus contenidos se asociaban a biomecánica, a la biomecánica deglutoria, a la biomecánica del sistema estomatognático en general, pero empezamos a notar que en tu publicación, en el libro Funciones y disfunciones estomatognáticas, había muchas coincidencias con eso. Y uno de los aspectos que tú me hablabas ayer y que yo quiero recalcar ahora es que esta información tú la planteabas desde hace muchos años atrás. Entonces fue bien interesante ver cómo de repente generamos ciertos sesgos en el acceso a la información. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es generar contenidos, liberar un poco los contenidos. Los libros de nosotros son muy baratos, tienen mucha información, pero la idea es un poco generar este acceso, generar bien. acceso a solventar estos problemas. Evidentemente, el cambio, la transformación y el acceso, ese acceso que me dices, a mí me llegó a través del libro del doctor Arturo Mans, Gabriela Díaz, Universidad de Chile, 1990. Perfecto. Ese fue el punto inicial del cambio completamente conceptual que pude realizar y a partir de ahí empezar a ubicarme en una realidad completamente distinta. Por eso yo digo, le debo enormemente a la odontología, Perfecto. porque desde la odontología y kinesiología, porque ya ahí estaba incorporado Mariano Rocabado. Así que, imagina, ese protocolo de evaluación que generé, lo presenté en un congreso importante de la ILDC que se hizo en San Martín de los Andes, donde ellos concurrieron y yo presento el protocolo para opción al premio. Perfecto. Eh, entonces, a ver, la odontología, la kinesiología, me dieron las bases para poder hacer la interpretación corporal estomatognática, la odontología. Cuando yo hablaba con mis colegas del sistema estomatognático, que después denominé a las funciones estomatognáticas, ¿para qué? Para que se pueda apropiarse el concepto sistémico. Mis Perfecto. colegas me decían, ¿qué decís? No podían, estoma, boca, gnato, mandíbula, sistema estomatognático, nuevos conceptos. Por eso digo que el poder escribir, que lleva mucho tiempo, lo sabes seguramente, mucha dedicación, es lo que construye Perfecto. y empuja el conocimiento. Sí, Porque yo tenía cantidad de dudas que no terminaba de entender por qué.
Y el por qué lo encuentro en el libro del doctor Mans, El doctor Mans, claro. Universidad de Chile. Por Genial. eso, y Mariano Rocabado, y bueno, compartimos muchas veces, muchos congresos, cosas. De hecho, después genero la asociación, la Academia Latinoamericana de Disfunciones Estomatognáticas. O sea, tratar de incorporar a todos los países de Latinoamérica, por lo menos, en un proyecto en común para seguir desarrollando estos temas, y por 13 años hicimos los encuentros científicos internacionales. Brasil fue un apoyo enorme con Irene Marchesán, que también fue cofundadora conmigo, y con ellos odontología, doctora Izábal, doctora Graciela Porta, en fin, muchos años para construir. Así que es todo de ustedes, sigan adelante. Bueno, yo un poquito me ordeno de manera esta charla que vamos a tener, ¿sí? Para que pueda ser un poquito ordenada y a la vez, aguárdame, estoy tratando. Bueno, lo que me pediste fue profundizar un poco en la clasificación de la musculatura, neuromusculatura, ¿no es cierto?, del sistema estomatognático en unidades de funcionamiento, como en ese momento fue el objetivo, ¿no? Y que operativamente nos quedó unidades funcionales como mucho más operativo en el uso. Pero quiere decir esto, unidades neuromusculares para interpretar la funcionalidad. Ese fue el objetivo, ¿sí? Evidentemente, a partir de esto que estábamos diciendo, ¿no? Surge el concepto, cambia el concepto. Imagina que en aquellas épocas, en los años 90, nosotros tratábamos a las funciones desde el punto de vista práctico y psicomotriz, que está muy bien, pero que en realidad no involucraba a la neuromusculatura, que era la ejecutora, ni a la neuromusculatura, ni a las estructuras. Y esto, digamos, a partir del concepto y del conocimiento del sistema interpretación sistémica. Y desde ahí se organiza el cambio. Esto da lugar, lógicamente, a organizar una metodología para ir siguiendo los lineamientos en la evaluación de las disfunciones y organizar lo que se denominó luego técnica neuromuscular funcional. Porque, ¿qué pasaba? Ante los trastornos o desvíos de la deglución o los desvíos de la respiración, en realidad se los trataba como hábitos inadecuados, como malos hábitos. Por lo tanto, imaginen que la solución terapéutica, si yo tengo un mal hábito, será evidentemente, educar para que el mal hábito se condice con el aspecto más bien conductual. Y en realidad, cuando se descubre lo que es el sistema como estructuras de cabeza y cuello, una cantidad de órganos y de estructuras preparadas para diversas funciones, era mucho más completo, más complejo que considerar que fueran hábitos.
Así que esto da lugar, este concepto sistémico, al concepto, digamos, que aparece de sistema estomatognático, se le suma al cuerpo, se suma el concepto sistémico corporal como base de la funcionalidad de las estructuras de este sistema, asociado a los órganos. Estos órganos que nos permiten la supervivencia, porque estamos hablando de, en esta área de la fonoaudiología, ¿no es cierto?, que ahora se denomina motricidad orofacial, y en el área de deglución disfagia, estas áreas, en verdad, están trabajando con órganos a los cuales hay que habilitar. Entonces, nosotros partimos de las estructuras del cuerpo esqueletal, articular, neuromuscular para la interpretación de la funcionalidad, con sus órganos, todo el sistema orgánico, que es lo que hay que poner en marcha, ¿sí? Que todo esto, digamos, asociado a lo que sería el subsistema estomatognático. Quiere decir que para poder interpretar las disfunciones, el profesional que se aboque a esto tiene que tener clarísimo que va a trabajar con una persona que vive dentro de un ambiente, que tiene emociones, que tiene sentimientos, pero que ejecuta esas funciones de acuerdo a estos, digamos, puntos que acá menciono. El cuerpo es uno, lo dividimos a los fines de estudio y de abordaje, pero siempre estamos tratando con él completamente. Por eso la postura corporal, que después, bueno, ya van a ver, tiene otras implicancias, esta postura corporal va a ser la base de la funcionalidad de la neuromusculatura de cabeza y cuello. Ese, como les digo, en la década del 90, o sea, el libro del doctor Arturo Mas fue en 1988. Ahí se publica en la Universidad de Chile y no va a las librerías, va a universidades, y desde allí yo lo obtengo. Este concepto de sistema estomatognático, en principio, llegaba desde el hueso frontal hasta el hioides. Cuando ingresa el doctor Mariano Rocabado a la cátedra del doctor Mans en la Universidad de Chile, él propone y plantea tomar cabeza, cuello hasta la cintura escapular para considerar el sistema estomatognático. Y definen 4 componentes fisiológicos básicos: esqueletal, oclusal dentario lo agregué yo después porque si no faltaba aclarar, articulaciones y neuromusculatura. Ellos colocan estos 4 componentes fisiológicos básicos. Mi encuentro con ellos en San Martín de los Andes, les propongo incorporar los espacios neumáticos a los que denominé funcionales. Porque evidentemente nada puede moverse si no cuenta con el espacio suficiente para la traslación. Y evidentemente trabajando con las estructuras de cabeza y cuello, nosotros tenemos vías respiratorias, vías digestivas, y la cavidad bucal como importantísimo órgano que encima desde el nacimiento hacia adelante. Así que nosotros teníamos en ese momento estudiada desde la formación la anatomía topográfica, la anatomía que estudia un médico. Hoy en día también se sigue enseñando así.
Pero dado el concepto sistémico y tratar de entender cómo este sistema esqueletal, articular, neuromuscular y, por supuesto, con sistema nervioso periférico central, cómo es que nosotros podíamos seguir, organizándonos a través de una anatomía topográfica. Había que conseguir organizar una anatomía funcional. Y esa anatomía funcional tenía que tener la referencia de la fisiología como base, para poder hacer esta interpretación de los desequilibrios funcionales desde lo que es en sí misma la biomecánica. Había que entender la biomecánica para la interpretación tanto de las funciones como de las disfunciones. Explicar la intervención ordenada de esta musculatura en el sistema y en la funcionalidad y desarrollar la biomecánica. Había que bajar a la fibra muscular. Había que bajar al punto de origen, punto de inserción, y cuál era la estructura que se trasladaba. De esta manera fuimos avanzando, un trabajo importante. Acá el doctor José Flores, que ya falleció, que era titular de la cátedra de odontología, de anatomía, de la carrera de odontología de la Universidad de Buenos Aires, colaboró conmigo en esto y él a partir de entonces siempre enseñó la anatomía como unidades funcionales. Había que ver desde la localización, como digo, punto de origen, punto de inserción, había que ver la musculatura y su inervación, y los cruces de inervación que se producen, y había que ver entonces esta neuromusculatura selectivamente organizada, cuál era la acción funcional que tenía y cuál era la participación en cada una de esas funciones. Entonces, para el análisis de la actividad contráctil, ¿sí?, el desplazamiento producido y los resultados funcionales, se consideró a estos grupos musculares que se asocian para esos objetivos junto a las vías, receptores, vías y centros de integración. Conclusión, la unidad funcional, una vez determinada, cumple con un rol determinado, pero también no actúa sola. Hay una reciprocidad e interdependencia entre las otras unidades funcionales. Esto acá en varios lugares se publicó. Y entonces teníamos al sistema estomatognático con los 5 componentes fisiológicos básicos, a los cuales los 4 que colocó el doctor Arturo Mans, a los cuales agregué los espacios funcionales. Y a esta componente o a esta neuromusculatura la clasifiqué en 5 unidades de funcionamiento. ¿Por qué? Porque de esta manera el análisis del diagnóstico era mucho más fácil, mucho más ordenado. Encontrábamos cuál era la que estaba, y de hecho en el protocolo todo el tiempo, en el análisis de ella, estamos buscando cuál de ellas es la que presenta el mayor compromiso, o desde dónde parte la distorsión. Para que de esa distorsión o ese desvío se va a ver en las 5 funciones. Se va a notar en respiración, succión, deglución, masticación y habla. Es verdad, el paciente es derivado porque tiene un problema de deglución. Perfecto. Pero nosotros lo que hacemos es analizar sistémicamente. Y una vez que tenemos la organización sistémica, tenemos claramente desde dónde parte el desvío,
mucho más localizada la alteración y cómo esa alteración incide en las otras funciones. Y además, ¿cuál es la unidad funcional que es la que de alguna manera está sufriendo las mayores consecuencias de esto? El sistema tiene que trabajar de una manera económica. Estas 5 unidades de funcionamiento para las funciones vitales debe ser económica. Debe tener un buen rendimiento, debe haber eficiencia en la función, pero al sistema neuromuscular no le puede causar mucho gasto energético. El gasto energético está para el alto rendimiento. De esta manera, cuando nosotros tenemos una alta actividad neuromuscular en una de ellas, es porque la que tiene que hacer el trabajo no lo está haciendo y por algo será. Esto era lo que yo pensaba. ¿Cuál es y por qué está pasando esta hiperactividad muscular o esta falta de rendimiento? Se clasificó y evidentemente lo que estoy diciendo de interdependencia e influencia mutua es siempre de la misma manera. Hay una fundamentación fisiológica, por supuesto, la inhibición recíproca y todo lo que sabemos desde la fisiología. Entonces, la unidad, cada una cumple con un rol determinado y de alguna manera predispone y condiciona a las demás. La alteración morfológica, que perfectamente puede estar presente, o sensomotora de algunas, promueve la adaptación del resto de unidades. ¿Y a dónde lo vamos a ver esto? En la fibra muscular, sus características, en el morfológicas, pero además en el largo de la fibra, fibras acortadas, fibras muy elongadas, que van a dar distinta, digamos, condición de tono muscular. Y a la vez el resultado funcional sistémico se altera. Hay que pensar que en esos años tengo la posibilidad, además del libro del doctor Arturo Mans, de viajar a San Pablo a evaluar a una pacientita desde el Centro de Dismorfosis Maxilofaciales. Así que este es otro hito enorme en la posibilidad de crecimiento y elaboración de todo esto, que era una paciente con macrostomía y malformaciones craneofaciales que había que... Guillermo Trigo, y junto al doctor Paiva, que tenía su clínica en San Paulo, y era una clínica donde estaba comenzando con el Biopac, la electromiografía de superficie que se empezaba a utilizar en odontología para la disfunción temporomandibular. Pero de hecho fue la primera vez que vi una electromiografía de superficie y me permitió ver la actividad neuromuscular. Descubrir la ANM, que no existía en mi lenguaje. Nosotros hablábamos solo de tono. Y la actividad neuromuscular y los distintos tipos de contracción, es la contracción, ¿verdad? Y los distintos tipos de contracción, ¿no? Y cómo esas contracciones isométricas, isotónicas, isocinéticas fue, como digo, abrirme una puerta increíble para la comprensión. En descubrir allí al quinto par en la musculatura mandibular como comandando al sistema neuromuscular. Nosotros teníamos faciales, linguales, mandibulares, en fin, velofaringeos, músculos. No había concepto de unidad funcional.
Y además el quinto par, bueno, sí, más para la masticación, pero la masticación no se trabajaba, no se veía tanto en fonoaudiología, sí, por supuesto, salvo cuando en neurología, la alimentación, sí, pero no teníamos un desarrollo, un conocimiento de la función masticatoria con toda su complejidad. Así que bueno, la electromiografía de superficie y la gnatografía, donde se veía el movimiento y desplazamiento mandibular en los movimientos mandibulares, fue impresionante, ¿sí? 1996. Aquí está la electromiografía que mostraba la actividad de temporal macetero, de izquierdo, derecho, temporal, donde en el disparo de la deglución. A partir de acá empiezo a elaborar la teoría de la etapa mandibular y darle a la actividad y participación de los músculos mandibulares todo el rol que tienen en la deglución como organizado junto con la unidad funcional cráneo-cervical el primer tiempo de la deglución. Acá también veíamos esta misma unidad funcional en el reposo, quiere decir, como les decía, descubro la actividad isométrica, la actividad isotónica, y este es un comportamiento de reposo, morder, y me estaba dando las diferencias y los porcentajes. Así es que aparece esto. O sea, las unidades funcionales no es una clasificación caprichosa que una vez a alguien se le ocurrió, sino que hay todo un trayecto de investigaciones que va llevando a que podamos hoy contar con ellas, ¿sí? Y acá entonces se jerarquiza la unidad funcional cráneo-cervical y cráneo-mandibular como promotoras del desequilibrio sistémico. Cuando ellas entran en falta de actividad, débil actividad, o esta actividad, digamos, que tiene que ser de tipo vertical, se hace de tipo propulsivo, cambia completamente todo. Cráneo cervical es responsable de la ubicación del cráneo. El cráneo está en donde está y tiene la forma que tiene para recibir desde la planta de los pies hasta llegar a él toda la inserción de las cadenas musculares que van recubriéndonos y logrando que podamos tener una postura erguida también. Ubica la cabeza con respecto al tronco y ubica la mandíbula con respecto al cráneo. Quiere decir que no está fuera de nuestro objetivo. En la cráneo mandibular parte el movimiento funcional y es la responsable del reposo mandibular. Es decir, que si la respiración es por vía oral, no son los orbiculares los que son responsables solamente, porque la determinación la tiene justamente el músculo temporal. La unidad funcional linguoidea evidentemente se ubica donde puede, donde las estructuras y los espacios le permiten. Depende del tipo de crecimiento maxilar superior. Si es un crecimiento divergente, le queda muy lejos al ápice lingual, al tercio anterior, estabilizarse en este punto. Entonces, por ejemplo, si el hueso, digamos, depende de la ubicación de la mandíbula, va a estar la ubicación de la lengua, el hueso hioides va a acompañar esto. Entonces, no se trata solo de sino con qué se relaciona el hioide y cuántos son los desequilibrios cráneos cervicales que observamos en cada paciente. ¿Está? Las disfunciones vendrían a ser procesos adaptativos neuromusculares generados a partir de la necesidad vital, porque nosotros necesitamos respirar, necesitamos tragar y también necesitamos hablar, pero la
vida vegetativa es la que manda. ¿Y qué se producen? Y desajustes neuromusculares debido a factores lógicos. Pueden ser endógenos, propios de enfermedades, de malformaciones, de compromiso neurológico, pero también endógenos del medio. Y aparece la técnica para evaluar a estas unidades funcionales que nos va a dar el reposo del paciente, la apreciación a través de maniobras dígito-manuales, claro. Tenemos mediciones que se hacen también de todo tipo para poder ver la traslación y podemos, por ejemplo, en un video, defragmentar el video y observar todos los desvíos y todos los esfuerzos que se hacen en una disfunción de la deglución. En el protocolo, entonces, se elaboraron las planillas de acuerdo organizado por actividad de la musculatura, por ejemplo, en la cráneo-mandibular, entonces los resultados de la palpación y los resultados paralelamente de los scans de acuerdo a la aparatología de la electromiografía que existiera. De esta manera, perdón, aquí estábamos evaluando el reposo. Quiere decir la actividad isométrica en estática. Y aquí en dinámico, la contracción isotónica e isocinética, organizada la acción con la característica de la musculatura, ¿no es cierto?, que es responsable. Y también acá nosotros hicimos un puntaje para determinar el grado puntaje para determinar el grado de eficiencia, y a eso se sumaban los datos que la electromiografía nos daba. En verdad, el método partiendo del reposo, aquí arriba, sigue con el movimiento y va recorriendo, tanto en el estudio como en la terapéutica, ¿sí? Movimiento y coordinación de movimientos. Esto va a dar lugar a la función. La función aislada es una cosa, la función coordinada con otras funciones es otra. Y luego, entonces, terminando con las coordinaciones funcionales. Entonces, este es como el camino metodológico que hacemos para la terapéutica y para la evaluación. Por eso, dentro de la teoría de la etapa mandibular, entra el concepto neuromuscular funcional. Así se va gestando este concepto. Y evidentemente la propuesta y lo que yo seguía buscando era poder describir esa biomecánica. Lo hice con deglución y lo tengo hecho con la fonética y la articulatoria, y con cada función, la masticación, la biomecánica. Y surgen entonces estas planillas que el protocolo tiene, por ejemplo, esto es la unidad funcional lingüoidea, en los fonemas que le competen, que tiene rol fundamental la lengua, y la condición neuromuscular, y en cuanto también a su relación con el el punto articulatorio, ¿verdad? Bueno, así con la velofaringia, con todas. En el 95 organizó el protocolo de evaluación, sigue el 2006, actualización 2012, se terminó la última actualización, que ahora con las clases y todo sigo modificando. Mis colegas que me siguen desde hace 20 años me dicen, no vas a parar nunca. Es que claro, cómo no, con todo lo que avanza todo, ¿sí? Así que es una guía de estudio donde está participando el equipo interdisciplinario, ¿sí? Y entonces está bien, a veces los pacientes son parte de un equipo, o sea, ya son atendidos por un equipo de acuerdo al trastorno. Otras veces vienen a nosotros derivados de distintas maneras,
pero nosotros somos los que convocamos al equipo, ¿está? Tiene todo un desarrollo, el protocolo, lo tienen en el libro lo pueden tomar del sitio web, con mi nombre, y allí está libre para que lo puedan bajar. Lo importante es el concepto sistémico y neuromuscular funcional. Desde lo corporal, en realidad el sistema corporal y su condición nos va a dar el resultado funcional en las funciones vitales. Nosotros tomábamos al cuerpo y yo veía que tiraban líneas y sacaban y yo decía, bueno, todo muy bien, ¿y esto en dónde queda? ¿Y para qué hago todo este camino? Sí, tiene un hombro adelante o tiene un desvío, bueno, no. Acá hay que seguir evaluando qué incidencia tiene esto, ¿no? Y desde todo el sistema musculoesquelético y articular. Y empezamos a observar entonces la incidencia en la postura de reposo corporal y desde este lugar el movimiento y la ejecución de las funciones. Tanto es así que al cuerpo lo tenemos presente todo el tiempo en la terapia, o sea, nosotros condicionamos las estabilidades para poder tener al sistema estomatognático en eje de manera de posibilitar y facilitar mejor condición de espacios neumáticos y mejor posibilidades de desplazamiento de las unidades funcionales en la función que estemos trabajando. Quiere decir que necesito tener la base pélvica ubicada, el tronco, la cintura escapular, todas las cinturas, ¿no? Las unidades, 5 unidades funcionales y las funciones en un continuo, digamos, dependencia o retroalimentación. Y es muy importante considerar esto para la interpretación de los desvíos como para la organización funcional del paciente. Acá tenemos las relaciones, por supuesto, desde el 96, la trabajamos desde esa época, esta relación cráneo-sacra, con la simplificación del cráneo, y lo trabajamos mucho dentro de la función respiratoria para habilitar la actividad del diafragma. Trabajamos muchísimo con la musculatura respiratoria diafragmática, intercostales, porque desde allí tenemos la actividad valvular. Nosotros no nos quedamos en huesos, articulaciones, músculos por sí mismos y en sí mismos, sino que tiene toda una justificación a partir de la actividad o de la acción valvular que esta neuromusculatura produce. La relación desde el apoyo plantar hasta la organización de la arcada dentaria, el tipo de oclusión, el tipo de crecimiento craneofacial, es toda una unidad. Por eso nosotros en la evaluación, en los esquemas de evaluación, estamos consignando, ¿no es cierto?, todos los aspectos que tienen que ver con el sistema corporal. Básicamente siempre la morfología, la actividad neuromuscular y la funcionalidad. Dependiendo, nosotros como fonoaudiólogos vamos a observar esto, vamos a registrarlo, vamos a relacionar con función. Pero los diagnósticos no son nuestros, los diagnósticos le compete al fisioterapeuta o kinesiólogo y al médico traumatólogo ortopedista, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario contar con una, digamos, con un equipo interdisciplinario. Entonces, ¿qué había que hacer? Desde la fonoaudiología, empezar a constituir todos estos abordajes de las funciones y disfunciones estomatognáticas en una verdadera área de la fonoaudiología.
no bastaba con audición, voz, lenguaje, que si quieren en otro día les cuento cómo nace aquí, ¿no? Desde la mano de la otorrinolaringología, y había que hacer que los pacientes pudieran hablar, pudieran alimentarse, pudieran respirar y pudieran oír. Así que así se constituye aquí en este país amorosamente a compartir con todos los países de Latinoamérica. Y luego, cada país ya tenía su organización, pero empiezan a compartirse. Luego de esto había que conceptualizar. ¿Desde dónde partíamos? ¿Qué interpretábamos? ¿Por qué lo hacíamos? Para poder de allí definir. O sea, era deglución atípica, era respiración bucal, pero las funciones en sí mismas no estaban definidas. Entonces, hice la definición de las funciones, qué son las funciones, qué son las disfunciones y qué serían las parafunciones. Siempre interpretado desde esta postura, ¿no? Y además había que metodizar, había que hacer una guía evaluativa y una guía terapéutica. Bueno, todo esto son 40 años de profesión, claro. Entonces, así podíamos guiar a la realización de todos estos pasos para la evaluación y para la terapia. O sea, acá algo se repitió. Para cuando existe la disfunción, el sistema se adapta hasta producir la claudicación de las estructuras. Estas distorsiones, estos gastos de energía y fuerzas en contra de las estructuras, desvía la pieza dentaria, promueve un crecimiento y desarrollo con una mala orientación o con trastornos, ¿sí? Y ¿qué hace el organismo? El organismo necesita seguir viviendo, por lo tanto, esos procesos que aseguran la supervivencia van a adaptarse, ¿sí? Y condicionan, ¿no? Están condicionados por medio interno o el medio ambiente y generando estas disfunciones. Así que entonces, como organización funcional, puede funcionar en función económica organizada o en disfunción y parafunción en sus alteraciones. Son dos entidades diferentes, que en el capítulo 1 del libro lo tienen. La metodología terapéutica tenía que ir por la terapia neuromuscular funcional. Este es un esquema bastante organizado de todos los pasos que vamos dando en el diagnóstico, que en alguna medida se los mostré, y también es el recorrido que tenemos presente en la terapéutica. Hay otros esquemas de terapia mucho más específicos. Pero básicamente la terapia neuromuscular funcional, que atiende a las 5 unidades, está sustentada en la organización del sistema estomatognático junto a sus unidades funcionales neuromusculares y en la organización de cada función en sí misma y junto con el resto. ¿Está? Así que es la mirada de entrada, como les decía, es sistémica y el abordaje es sistémico. ¿Qué permite esto? Esto permite indudablemente poder hacer un cierre. ¿Qué es hacer un cierre?
es tener todos los aspectos considerados y todos los aspectos evaluados y considerados para ser tratados lo que correspondan. Pero evidentemente paciente, y tenemos algunos de estas 3 bloques en desequilibrio, no tan bien. Bueno, puede ser por la edad, puede ser por la condición de enfermedad, pero evidentemente estos 3 bloques tienen que estar organizados, y si no lo llegaran a estar, es un paciente para seguir controlando. Es un paciente para altas provisorias o para altas con controles, como decimos, ¿sí? Tanto sea niño o adulto. Bueno, hasta acá llegamos con la presentación, quedo a disposición de ustedes. Muy bien, Norma. Muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Sí. Perfecto. Bueno, primero, antes que todo, te quiero dar las gracias. Espectacular la presentación. Básicamente, como te comentaba al comienzo, la idea de esto es básicamente transmitir un poco esta información que ya hemos venido realizando, que has compartido hoy. Queremos también dejar toda tu experiencia también en términos de cómo se han ido desarrollando estos modelos y también dejar en evidencia un poco esta falta de acceso que tenemos. En realidad esta información se ve y se está leyendo bastante en la actualidad, pero se ve como algo muy nuevo, y es algo que tiene muchos años de desarrollo y que siempre nos han venido preguntando los alumnos, ¿dónde está la evidencia actual? ¿Dónde podemos encontrarlo en libros 2019-2020? Y se sorprenden bastante cuando la información puede venir de libros que ya vienen publicados desde mucho tiempo atrás. Por ende, de verdad, muchas gracias, porque como te comentábamos, el trabajo que se ha estado realizando por muchos autores va enfocado en esto también, y es algo que ya estaba escrito. En términos de lo Es que... una felicidad Sí, para genial. mí. Y en términos ya de lo más conceptual, también te queríamos comentar que para nosotros fue bastante interesante poder leer tu libro y correlacionarlo con esta información que vemos ahora actual. Hay algunos conceptos que nos llaman mucho la atención. Me gustaría detenerme en uno. Básicamente el Sí. concepto de la cincha del buccinador es muy interesante. Es muy interesante porque los modelos actuales de deglución hacen referencia a un cambio en el nombre de, por ejemplo, el reflejo de deglución, que hablan ahora de una respuesta motora orofaringia, específicamente haciendo esta interrelación entre todos los componentes de la deglución, desde lo oral a lo faringio. Antes se quedaba con el modelo antiguo una idea de un proceso de on-off que te comentaba ayer. Se prende una etapa y las otras están apagadas, después se apaga una, se prende la otra, y no se interrelacionaba todos estos componentes. ¿Qué es por qué yo lo trato de graficar en la cincha del buccinador? Básicamente porque acá, ahí se grafica toda esta interconexión también, así como lo podemos En ver este con... sentido, Sí, es así y es sí, así. es un muy No buen ejemplo. seríamos tan perfectos, No, ¿no? y es bastante interesante cómo podemos generar este análisis de lo actual, de la nomenclatura actual y del análisis biomecánico actual, Sí, desde este componente que viene de muchos años atrás. sí, sí, el desarrollo y la profundización, que un poco lo vi en tu libro, ¿no? En cuanto a la neurofisiología, en cuanto a la organización. El problema, creo que estamos hablando de biomecánica y estamos promoviendo esto, ¿verdad? Y por ejemplo, en deglución, no se termina de incorporar como primera etapa. La actividad trigeminal con la estabilidad de la mandíbula, si a temporal no actuara, nunca iba a ir para arriba y atrás el cóndilo anclar dentro de la cavidad. ¿Cómo es que va? O sea, todo ese aspecto biomecánico, porque ¿qué pasa? Cuando empieza deglución, claro, yo vengo de deglución en odontología,
la deglución Sí, atípica. Por eso tengo tanta riqueza de todo el campo y lo traigo a la fonoaudiología y lo empiezo a relacionar con todas las funciones y llegando luego a la disfagia, el tema de la disfagia pasa ¿por qué? Porque la disfagia surgimos nosotros convocados por gastro, ¿verdad? sí, ¿Qué ve y qué estudia gastro? El tubo. Pasa, no pasa, se queda, no se queda, se abre, no se abre, ¿verdad? Y hace cantidad de años que lo digo en los congresos de disfagia. Por favor, miren la primera etapa, porque desde el temporal, desde la actividad de vertical y para tratar la disfagia, necesito tener estable la musculatura mandibular hacia el cráneo. Es indispensable para que después se despegue desde el trigémino, núcleo motor trigeminal, la actividad de los otros pares. Y así surge el movimiento sinérgico, perfecto. faringoesofágico. Sí, hay un tema interesante con eso, de que en general tendemos a segmentar mucho las funciones, no lo vemos como un todo, como un componente integral. Hay un aspecto también que es interesante de lo que conversabas, que esto también lo hemos hablado con otros autores que nos hablan de esta interrelación entre el control postural hacia las funciones estomatognáticas. Y ahí va un poco la interrelación de lo que perdemos. No sé qué piensas tú, pero yo siempre trato de transmitir esto de que aprendemos a estudiar desde la anatomía, lo que tú nos comentabas de la anatomía descriptiva, y no desde lo funcional. Entonces muchas veces tenemos Exacto, conocimientos de exacto. músculos, orígenes, inserciones, función, pero no la interrelación como una cadena muscular. Eh, eh, y lo que decía últimamente, son sistemas valvulares. Funcionamos gracias a que la neuromusculatura se comporta como un sistema de múltiples válvulas, donde hay intercambio de presiones, donde hay reflejos que disparan para que justamente las válvulas vayan a ser efectivas. ¿Y qué es la disfagia sino un problema exactamente valvular? Perfecto. Ahora, cuando yo digo que la primera tiempo de la deglución es la pulverización le corresponde a la organización del bolo alimenticio y pulverización, eso es un enorme error. Eso le corresponde a la función masticatoria. Es una función compleja en sí misma y hay que tenerla evaluada y tratada. Entonces, sí que corresponde a la cavidad bucal toda la organización de la etapa preparatoria de la deglución, en tanto y en cuanto empieza la traslación, Claro. no la pulverización. Que es en parte lo que actualmente los modelos actuales redefinen con un nuevo nombre y con un modelo específico para la ingesta de sólidos, que tiene una mejor caracterización. Los modelos actuales hablan ya no de etapa, para los sólidos específicamente, no hablan de etapa preparatoria oral u oral, hablan de No, una etapa de transporte 1, que específicamente es recepción, exacto. una etapa de Ahora, procesamiento y posteriormente no hay transporte si no hay un reflejo. bien, En los pilares anteriores que dispara al temporal a través del trigémino. bien. Ahí empieza la deglución. Sí que es un concepto que también en algunos textos actuales centran también el foco. Nosotros también lo desarrollamos en un texto que habla un poco de concientizar en las etapas orales un aspecto que siempre biomecánicamente se deja de lado. Necesitamos estabilizar el maxilar inferior para partir con la deglución. Es un Si aspecto no, que no se da. habla. Sí, No da. por eso ¿O qué son?
Sí, Okeson, un autor increíble de la odontología, describió la traslación del incisivo inferior sobre la cara palatina del superior para hacer este recorrido, que es el recorrido que el cóndilo hace dentro de la cavidad. perfecto. Ahí dispara la deglución. Perfecto. O sea, los aspectos de la bio, hay que digamos, la riqueza que dan las distintas especialidades y al conocimiento, ¿no? La Sí. riqueza que nos da cada profesión es impresionante lo que crecemos a través de nuestros amigos y colaboradores y colegas de otras profesiones. Eso es un tema bastante interesante, que de hecho la próxima semana vamos a hacer una transmisión en torno a esto, y también quería aprovechar de que vamos a conversar contigo, aquí estamos conversando para ir cerrando también, de que se generó hace unas semanas atrás una polémica bien interesante en torno a la delimitación de funciones de los fonoaudiólogos, los kinesiólogos y los profesionales en general. En ese caso, ahí también hay un tema particular, y por eso nosotros en otro libro escribimos un capítulo, ya que esto va de la mano con el hecho de que efectivamente todos trabajamos en deglución. El tema a lo mejor está desde el punto de vista de la evidencia y quién trata qué componente. Pero precisamente Exactamente, en ese punto hay un tema súper exactamente. interesante que se relaciona con el hecho de que necesitamos muchos de otros profesionales. En mi caso personal, yo he Mucho. trabajado siempre con kinesiólogos y fisioterapeutas, probablemente en nuestro contexto con funciones más delimitadas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, todo este componente de estabilización postural global, desde la pelvis hacia arriba, la interrelación que podemos generar es bastante interesante. Ahora, la problemática está, no, como no recuerdo el nombre, de la intrusismo, creo que le llaman. Ahí tenemos algunos problemas de límites en términos de la función. Tenemos evidencia en realidad. Algunos Mira, países se respeta más que en otros. mira, en la academia, en ALDE, ¿sabes cuántos años que yo luchaba creo que 2010 hablé con gente de la Facultad de Odontología, con toda la gente de kinesiología, con que delimitar las incumbencias, Sí, porque las incumbencias originales tienen muchísimos años de atraso para lo que hemos evolucionado y tratado hoy. Entonces los campos se superponen porque volvemos a decir que somos uno. perfecto, sí. Evidentemente, todo lo que respecta a la relación cráneo-sacra, ¿sí? Es kinesiología. Nosotros, ¿qué es lo que hago yo? Yo sigo el lineamiento que me marcan y aplico en la terapia de la funcionalidad las bases posturales como fonoaudióloga. ¿Comprendes? Y Así es. restablezco la funcionalidad músculos específicos respiratorios. ¿Qué es eso de que solamente vía aérea superior? Imposible. Nosotros tenemos que trabajar con el árbol respiratorio en la recuperación. No voy a estar soplando papelitos como hace 30, 40 años. Claro Y que son, eso, me creo que con eso trabajo la respiración. Entonces, las profesiones se suman. sí, No es campo por supuesto, del kinesiólogo la disfagia. No es campo, porque está actuando sobre la laringe. Riesgo de aspiración, está actuando sobre... No, pero no quiere decir que no esté en el equipo, por favor. claro que Los como pacientes adultos mayores que tienen una artrosis importante de columna cervical y te da justo la quinta vértebra, nada más ni nada menos que en el esfínter esofágico superior. sí, Entonces,
conozcamos el campo nuestro, lo que pasa es que para hacer interdisciplina hay que conocer el campo del otro. Así es, eso sí. Si no, no lo interpreto. No quiere decir que me permita actuar, Así es. porque no soy idónea. Sí, ahí hay todo un tema con esa discusión. A nosotros nos preguntaron hace un par de años atrás, y en el primer libro que escribí incluimos un capítulo completo en términos de la evidencia. Entonces, Sí, claro, también notamos que hay mucha falta, de nuevo, falta de acceso a la información. Y, por ejemplo, hay mucha gente que se sorprende en términos de la evidencia que tenemos como fonoaudiólogos, logopedas, terapeutas del lenguaje, en la intervención de deglución, que viene de los años 50 en Estados Unidos. O sea, el otro día un colega, Gabriel, sí, publicó también un video y hablaba un poco de esto. Jerry Logeman de los años 60 desarrolló el protocolo de evaluación biofluoroscópico. claro, claro. Susan Langmore en los años 80, y en los protocolos actuales hablan un poco lo que tú nos comentas, se centra en este trabajo de transdisciplinario, pero actualmente El incluso trans. se ponen como centro del equipo de deglución ya no al equipo médico, sino que al mismo fonoaudiólogo, como un agente que en realidad no es que sea el jefe del equipo, sino que es el que está... No, es el referente, es el líder, el que lleva la función. O sea, nosotros creo que nos tendríamos que llamar funcionalistas. A mí me preguntan, ¿qué hace usted? Yo, funciones. Sí, Porque nosotros vamos al resultado de todos esos elementos. Nosotros tenemos que considerar los elementos que forman parte, vértebra, músculo, ligamento, cómo se plasma en la función y cómo desde la función voy a condicionar a esos elementos también, porque es una ida y una vuelta. así Y es. nuestra área no tiene que salirse del área funcional. Respiración, deglución, no importa en qué grado esté, masticación, habla y succión. Así es. Bueno, básicamente era eso un poco lo que te queríamos comentar. No tenemos muchas preguntas, pero sí te queremos dar las gracias para ir ya finalizando la Sí, cómo transmisión. no. Muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. En realidad, esto surgió casi desde el aburrimiento del COVID y se ha transformado en una rutina semanal de ir generando Semanal, sí. esta aproximación y también este tipo de reuniones para ir compartiendo información. Así que muchas gracias por integrarte con nosotros y ojalá podamos vernos en otra oportunidad. Cómo no. Un agradecimiento grande para ti, un cariño para todos los que te acompañan en este proyecto. Y bueno, lo que quieran, cuando quieran, conversamos. Bien, muchas gracias. Nos Muchas estamos gracias viendo, a ti. Norma. Nos vemos, chicos. Espero que hayan disfrutado esta semana de esta charla que ha estado bastante interesante. Y nos vemos la próxima semana, que vamos a estar hablando de este tema del cual ya hemos estado conversando con Norma acerca del rol del fonoaudiólogo en las diferentes unidades y vamos a estar también con diferentes profesionales de Chile, también de Argentina. Vamos a incluir una fonoaudióloga, Natalia Pugliese, y la idea es que nos podamos seguir conectando. Así que muchas gracias, Norma, y muchas gracias a Gracias, todos. Gracias, gracias a ti.